eres que pimpeas o te pimpean a ti. Yo elegí mi lado desde el día en que nací. Tú eres que pimpeas o... Bueno, yo les voy a hablar sobre la interculturalidad y la multiculturalidad. Comencemos con la interculturalidad. El término interculturalidad tiene múltiples interpretaciones que dependen del contexto de quien lo use. Es una herramienta de emancipación, de lucha por una igualdad de equidad, no solo en el sentido cultural, sino también material. Este resulta evidente en la identidad de los pueblos indígenas, que nunca se identifican solamente por su origen, sino también por su pasión. En la actualidad, interculturalidad tiene una connotación no solo de etnia o cultura, sino también de clase. Los modelos que hasta hace poco se consideraban inmutables, hoy se ven como sociedades, pueblos, culturas vivas que pueden aportar mucho más que aspectos folclóricos a nuestras sociedades. El concepto de multiculturalidad se complementa con el de interculturalidad. Se refiere a la coexistencia de distintas culturas de un mismo territorio, incluso compartiendo un mismo marco jurídico. Desde la ética y los valores sociales, la interculturalidad se promueve mediante el reconocimiento y respeto de la diversidad social, con acciones sobre la dignidad y derecho de las personas y grupos sociales. El primero es el respeto, después sigue el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. El respeto es un trato con dignidad, trato como sujetos, escucha respetuosa y libre expresión de percepciones y creencias, reconocimiento de la otredad, existencia de otros modelos válidos de percepción de la realidad. El diálogo horizontal son interacciones con igualdad de oportunidades, reconocimientos de que no hay una verdad única, empoderamiento, construcción de una realidad horizontal de ganar-ganar. Comprensión mutua, entendimiento del otro o de los otros, enriquecimiento mutuo, sintonía y resonancia, capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro u otra, así como la empatía. Por último está la sinergia, que es una obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de forma independiente, valor de diversidad, donde uno o más son más que dos, como la tolerancia. La interacción cotidiana posibilita actitudes para el entendimiento y relaciones entre aquellos que consideramos distintos y representa la apertura a nuevos escenarios, conocimientos y prácticas en contradecir la estima y la capacidad propia de las personas y las colectividades. Por otra parte, están los principales procesos de la multiculturalidad y la interculturalidad. Comencemos con la multiculturalidad, que tiene como principales procesos la coexistencia de diferentes culturas, la convivencia jurídica y, por poner un ejemplo, las repúblicas de indios, que es una sociedad política indiana, es decir, el cuerpo político y social que se constituyó en Indias, dentro del Imperio Español. Estuvo conformada por dos grupos étnicos y culturales diversos, españoles e indígenas. Esta unidad política surgió bajo dos presupuestos. Era una entidad político-social dentro de la unidad monárquica, por su vinculación a la corona española, pero que conservaba su identidad dentro de la macroestructura política. Y se trataba de una entidad compleja, dada la existencia de dos comunidades políticas en su interior, denominadas repúblicas, la República de Españoles y la República de Indios, que integran a su vez los reinos de Indias. Por última parte, tenemos los principales procesos de la interculturalidad. Este nos dice que en cada pueblo intentan perseverar su cultura y su independencia, como los pueblos yaquis y mayos. Un ejemplo de ello es la llamada ideal de criollismo, el cual su objetivo principal es lograr la afirmación cultural latinoamericana y proclamar su diferencia con respecto a la cultura europea y universal. Hola, mi nombre es Vale y yo les voy a hablar de la aculturación. El término aculturación apareció en estudios antropológicos estadounidenses hacia 1880 de Melville J. Herskovits.
No lo sé, amigos. No me da mucho inglés. Y a principios del siglo XX, el término se hizo sinónimo de difusión y préstamo cultural. La aculturación es el proceso que implica la recepción de elementos culturales de un grupo humano por parte de otro, y así un pueblo adquiere una filosofía tradicionalmente diferente a la suya o incorpora elementos de otra cultura, o sea, como que se juntan. La conquista de América representa una aculturación, ya que tanto las culturas indígenas como las occidentales se vieron obligadas a tener un proceso de aculturación, o sea, fue obligatoriamente porque pues así tenían que hacerlo. Tuvieron que ir integrando las creencias religiosas cristianas de España e hicieron suyas determinadas tradiciones, formas de funcionamiento de la sociedad o creencias. Tenemos que recordar, ya que es muy importante saber, o sea, ojo ahí chicos, saber que la aculturación no es un proceso unidireccional, ya que a pesar de que las culturas dominantes impondrán muchos de sus atributos sobre las débiles, adoptarán a su vez algunos elementos de las débiles, o sea, como que sí, como que no, como que sí quieren a las débiles, como que no quieren a las débiles. Qué raro suena. Y las 4, porque sí, hay 4 formas de aculturación. Yo tampoco lo sabía. Investigando, uno aprende muchos, la verdad. O sea, si te quedas así con cara de, oh my god. O sea, yo pensé que nada más había como una. Así como les decía, las 4 formas esenciales de la aculturación son la segregación, la integración, la asimilación y la marginación. O sea, son 4. Ahora sí vamos a pasar al siguiente término, o lo que me toca, al siguiente concepto que me toca a mí. El concepto de transculturación es utilizado por primera vez por el antropólogo y etnólogo cubano Fernando Ortiz en el año de 1940. En ese sentido, el antropólogo Fernando Ortiz justifica el uso de la palabra transculturación para la incorporación de una cultura nueva y distinta, pues implica a su vez un proceso de desprendimiento y pérdida parcial o total, por así decirlo, de la cultura original. También se refiere al proceso mediante el cual ocurre una transmisión de hábitos o costumbres de una cultura a otra, en la cual existe un contacto entre personas de distintas culturas y ambas a compartir la propia, y este proceso puede ser abrupto, ya que una cultura puede acabar por sustituir a otra, como que pues sí, o sea, la sustituye, se sabe lo que sustituir, ¿no? En la época actual, la transculturación tiene como lugar o como consecuencia de las olas de inmigración y fenómenos de la globalización. El proceso de transculturación, si sobre todo ha tenido lugar en contextos conflictivos, no siempre tiene que implicar un conflicto, ¿saben? No siempre tiene que haber problemas. Podemos ser pacíficos, tranquilos, sin tantas peleas, porque luego también puede tratarse de un fenómeno de enriquecimiento cultural, o sea, no todo es pelea, amigos, todo tranquilos, todo cool. Los ejemplos de la transculturación es observable en todos los países del continente americano, especialmente en aquellos donde la cultura indígena es aún distinguible. La comida es uno de los aspectos donde la transculturalidad es más notoria, como por ejemplo las comidas criollas en México, condimentados con muchos típicos de ajiles y limón. O sea, es una mezcla como rara, o al menos para mí, porque pues no estoy acostumbrada a esto, pero así decía. El resultado de la transculturación se puede observar en la mezcla social, que en este caso sería el mestizaje. También en la forma de hablar el español en cada zona y la creación de barrios, entre muchas otras cosas más. Y ya, eso fue lo que me tocó a mí. Eso me tocó investigar. Me gustó mucho, la verdad, investigar acerca de este tema porque está interesante, la verdad, como que también saber de los dos temas. Siento que está muy cool saber de ambas cosas, como que sabes más o menos qué fue pasando antes. Ahora los voy a dejar con mi siguiente compañero o compañera.
La verdad no me acuerdo quién sí después de mí, pero les dejo con ella, con él. Ahora a continuación les pasaré a hablar qué es la diversidad cultural en la Nueva España. Pero para empezar, ¿qué es la diversidad cultural? La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos de las sociedades. Dentro de este término existe la diversidad lingüística, que consiste en la convivencia de distintas lenguas y dialectos dentro de una misma unidad territorial. Diversidad religiosa, que consiste en la práctica de distintas religiones y tradiciones místicas o espirituales dentro de una misma nación. La humanidad ha habitado todos los rincones del mundo, excepto la Antártida, durante siglos. Al trabajar y vivir juntos, los grupos de personas desarrollaron las distintas culturas que hoy en día forman un mosaico rico y variado. La diversidad cultural resultante amplía las alternativas, alimenta diversas capacidades, valores humanos y cosmovisiones, y permite que la sabiduría del pasado nos prepare para el futuro. La diversidad cultural puede impulsar el desarrollo sostenible de los individuos, comunidades y países, por tanto un enfoque mundial efectivo por el desarrollo sostenible y la educación por el desarrollo sostenible debe abordar al respecto, la protección y la conservación de la diversidad en el mundo ahora y en el futuro. Se decía que en tiempos coloniales que unos mestizos vivían como indios y otros mestizos vivían como criollos. De esto se desarrolló una nueva cultura, completamente distinta a la indígena y la española. La sociedad de la Nueva España se fue construyendo como una mezcla de sincretismo indígena, europeo, africano y asiático. Durante los siglos que se siguieron a la conquista de México antiguo, sucedió una gran mezcla de diferentes culturas. Eso pasó porque la Nueva España durante 3 siglos continuos en el México independiente llegaron personas que venían de diferentes partes del planeta, todas ellas con tradiciones, creencias, ideas, lenguas y culturas diferentes. Una de las herencias del periodo de la Nueva España fue la diversidad cultural que actualmente caracteriza a México. El mestizaje cultural lo puedes encontrar en tu forma de vestir, en las iglesias, en tu forma de hablar o en lo que comes. La primera raíz de este mestizaje fueron los numerosos pueblos autónomos que habitaban el país. Cuando llegaron los españoles en el territorio de México, era un mosaico rico y variado en el que estaban los tlaxcaltecas, los mayas, los purépechas, los chichimecas y los mexicas, entre otros, que tenían tradiciones, lenguas, dioses y vestimentas propias. En Mesoamérica era común que las personas hicieran danzas para agradar a sus dioses. Cuando llegaron los cristianos a esas tierras, les prohibieron continuar con las celebraciones de sus dioses. Muchos indígenas decidieron de seguir realizando sus danzas, pero cambiaron a sus dioses prehispánicos por santos o temas cristianos. Un ejemplo más del mestizaje entre la religión de los españoles y la cultura de los indígenas la podemos observar en algunas de las iglesias que se construyeron en aquella época, como las iglesias de Santa María Tonatzintla, que se encuentran en el estado de Puebla. Los españoles acostumbraban a comer carne de cerdo o de vaca, quesos, aceite de oliva, manteca de cerdo, trigo y muchos otros indígenas que aquí no se conocían. Por eso ellos trajeron animales y plantas. Hola, yo soy Canirlanda González Ábalos y mi tema es la lengua y la cultura en México. Bueno, pues la aculturación fue un proceso de muchos años donde los pueblos indígenas adoptaron una nueva cultura o elementos de ella. Algunas veces se dio de manera violenta, haciendo que los indígenas adoptaran una religión, un idioma, una costumbre y formas de gobierno impuestas por el conquistador. Esto provocó que de un momento a otro se cambiaran muchísimas ideas de un pueblo para ser reemplazadas por otras que se vinieron en la conquista. Con la conquista de México se inicia el intercambio de experiencias culturales entre América y Europa. La influencia española fue muy importante, ya que hubo en particular provino de las regiones de Andalucía y durante la conquista los españoles aplicaron una política de doble conquista, la militar, con lo que eran sometidos los antiguos pueblos indígenas al control español, y a la conquista espiritual, es decir, la conversión de los nativos al cristianismo. Así como México adoptó algunas tradiciones que se celebraban en otros países, también las dio y también se festejan muchas de nuestras tradiciones en otros países, como actualmente ahorita mucha gente se está interesando en el Día de Muertos. El principal efecto de la conquista se centró en la organización social prehispánica y comenzó con la disolución de los reinos indígenas, agrupándolos en comunidades, los cambios de gobierno y la jerarquización. Además se dio un enfoque especial
en la supresión de las instituciones políticas prehispánicas. Dos de los cambios más importantes fueron la desaparición de los sistemas políticos y también la organización de los pueblos indígenas. También la desaparición de numerosas lenguas autóctonas y la casi extinción de otras fueron muy importantes. Algo que también tuvo un impacto muy grande por parte de los europeos fue el nuevo idioma, o sea, el español. Este último se convirtió en un idioma común en la mayoría de los pueblos americanos. ¿Cuál fue el cambio de los indígenas? Las epidemias que trajeron los colonizadores eliminaron el 90% de la población indígena durante el siglo XVI. Esto resultó en el abandono de una gran porción de terrenos de cultivo y la disminución del CO2. Bueno, y esto ha sido todo por mi parte, así que espero que me hayan entendido y si no, adiós.